participando de este Shabbat juntamente con todos los hermanos. Y asimismo te rogamos, oh Abacados, la bendición y la presencia para todo tu pueblo que todavía está celebrando este Shabbat, ya porque en Europa ya terminaron de Shabbat, pero nosotros aquí continuamos en Shabbat. Bendice, Señor, a tu pueblo y danos entendimiento y sabiduría para el estudio de esta parachá en esta tarde, que todos seamos edificados y que todos seamos instruidos y enseñados en tu Torah. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro don, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos en el libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 11. Anoche quedamos en el verso 7. La parachá se llama la parachá Bo, o sea, B. Eso es lo que quiere decir la palabra Bo, B. Baruch Hashem. Muy bien. Anoche, en la clase de anoche, estuvimos mirando terminamos pues en el verso 7, donde el Eterno mismo dijo de que en medio de todas estas circunstancias en las que estaba el pueblo egipcio, porque el pueblo egipcio pues estaba en una circunstancia no muy buena, por tantas plagas, por tanta destrucción, se perdieron las cosechas, se perdieron muchas propiedades, se perdió todo. Entonces, lógicamente, pues los egipcios estarían disgustados y ya con esta plaga de la última plaga de la muerte de los primogénitos, pues ya eso sería rebasar la copa de la ira y del descontento de los egipcios. Entonces, lógicamente, al ellos instar a los hebreos a que se fueran, lo pudieran haber hecho con insultos, con palabras no buenas, pero el Eterno advirtió. Por eso dijo en el verso 7, pero ningún perro afilará su lengua contra ninguno de los hijos de Israel, desde el varón hasta la bestia, para que sepan que el Eterno distinguirá entre Misraim e Israel. Amén. Entonces, hermanos, pues esto, como dijimos anoche, es una gran enseñanza en el sentido de que cuando se hace el cierre del Shabbat, en la parte de la oración, dice precisamente esto, que gracias al Eterno, porque nos permite distinguir entre la luz y las tinieblas, entre lo profano y lo santo, entre los días de la semana y el día de Shabbat. O sea, la diferencia entre una cosa y la otra. Eso es sabiduría de parte del Eterno. Por eso el Eterno nos está dando a nosotros una lección. Le está diciendo de que él sabe distinguir entre Israel y Misraim. ¿Ok? Entonces en el verso 8 dice, y bajarán todos estos siervos tuyos a mí y se inclinarán ante mí diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de ello saldré. Y salió de la presencia del faraón con enojo. Y el Eterno dijo a Moshe, el faraón no les escuchará a fin de incrementar mis prodigios en la tierra de Misraim. Y Moshe y Aarón llevaron a cabo todos estos prodigios delante de faraón. Pero el Eterno reforzó el corazón del faraón y éste no envió a los hijos de Israel fuera de su tierra. Aquí comienza el capítulo 12. Y el Eterno dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Misraim diciendo,
sea, Lemor. Este mes será para ustedes el inicio de los meses, será para ustedes el primero de los meses del año. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Aquí está hablando del primer mes que más adelante se les llamó el mes de Nisan. ¿Ok? El mes de Nisan. Pero también ese día se les llama Rosh Hodesh, o sea, principio de mes. Rosh Hodesh. Por eso en el verso 3 dice, hablen a toda la asamblea de Israel para decir, en el 10º día de este mes, cada varón tomará para sí un cordero o un cabrito por casa paterna, un cordero o cabrito por cada casa. Bueno, antes de avanzar aquí, hermanos, es bueno que nos detengamos acá un momento para hacer un midrash, un comentario acerca de este texto que dice, este mes será para ustedes el inicio de los meses. O sea, aquí prácticamente oficialmente se está iniciando el calendario hebreo. Se está iniciando el calendario hebreo. Porque al estar marcado con la salida de los hebreos de Egipto, esa noche o ese día o estos días es cuando realmente comienza el calendario hebreo para todo el pueblo hebreo hasta este tiempo. ¿Ok? Por eso el Eterno le está diciendo a Mochi, este mes será para ustedes el inicio de los meses. Está hablando de el mes de Nisan, porque en esa época no tenían nombre los meses se los vieron en los nombres a los meses, se le pusieron más adelante. Solamente se decía el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, por número. Igualmente, en ese tiempo, los días de la semana también eran así. El primer día, el segundo día y el séptimo día era declarado Shabbat, el día de reposo. Ahora, hay un sector del judaísmo, hermanos, que es bueno tener esto en cuenta, que piensa que el primer día del mes, o sea, Rosh Hodesh, o la fiesta de Rosh Hodesh, es más bien en luna nueva o luna llena. ¿Ok? Luna llena. Cuando la luna alcanza toda su llanura y de ahí comienza a decrecer. ¿Ok? Porque ya cuando se estableció la Torá, sí se dio una celebración de la luna llena. ¿Ok? Pero esto que estamos hablando acá está hablando de el novilunio, o sea, cuando la luna ya en los días oscuros, ustedes saben que hay unos días oscuros en el mes, que la luna no se ve, porque la luna está exactamente al otro lado del sol, entonces por eso no la podemos ver. Pero cuando ya han pasado varios días, que esos días se les llaman los días oscuros, que esos días oscuros están precedidos o proféticamente están destinados en los 10 días. O sea, todo eso está muy relacionado y se les llaman los días oscuros, que está también relacionado con los 10 días. Ya cuando terminan esos 10 días o esos días oscuros, aparece el primer hilito de la luna, un hilito ahí que se ve, eso es Rosh Hodesh, principio de mes. Y de ahí se comienza a contar
los 30 días o los 28 o 27 días lunares. Luego, hermano, o sea, cuando el Eterno está dictaminando acá el principio del calendario hebreo, también está dictaminando el principio de el cumplimiento profético para todos los tiempos. ¿Ok? Para todos los tiempos. O sea, este versículo, que es un solo versículo, que solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palabras. Es un texto muy profundo porque aquí se está iniciando el calendario hebreo y se está poniendo ya en la primera celebración de Rosh Hodés, o sea, principio de mes. ¿Ok? Ahora, ya en el verso 3, ya el Eterno le está diciendo a Moche que comienza la preparación de la salida de Egipto. La salida de Egipto. ¿Por qué? Porque en el verso 3 dice, en el 10º día de este mes, cada varón tomará un cordero o un cabrito por casa paterna y un cordero o un cabrito por cada casa. Pero si una casa fuese demasiado pequeña, o sea, una pareja con un solo niño, un solo hijo, entonces él y su vecino se juntarán. O sea, dos casas se van a juntar y entre esas dos casas tomarán un cordero o un cabrito según el número de personas y según lo que cada persona coma. Según lo que come cada persona, serán contados para el cordero o cabrito. O sea, si es un cordero o un cabrito, se miraba el tamaño del animal y lo que cada persona coma, porque usted sabe que hay personas que comen mucho y hay otros que no comen mucho, no son muy comelones, comen más bien poco. Entonces, ese detalle había que tenerlo en cuenta para conseguir el tamaño del cordero que iba a tener cada casa. ¿Ok? Verso 5. El cordero o cabrito íntegro macho, primer año, será para ustedes de las ovejas o de las cabras lo tomarán. Lo tendrán en custodia hasta el 14º día de este mes y toda la congregación de la Asamblea de Israel lo degollará al atardecer. Tomarán la sangre y la pondrán sobre las jambas y sobre el dintel de las casas en lo que las comerán. O sea, el animal tenía que ser de un año. Lo conseguían el día 10. Y del 10 al 14 examinaban el animal. O sea, lo aseaban, lo limpiaban bien y lo examinaran que el animal no tuviera ningún defecto ni estuviera enfermo. Eso lo hacían en 4 días. 4 días. ¿Ok? Ya el día 14, a los 4 días, después de haber conseguido el animal, ya el animal lo podían sacrificar. La sangre del animal que se extraía por aparte, en este caso, allá en Egipto, con un hisopo untaban el dintel de las puertas en la parte de afuera, no adentro. En la parte de afuera untaban con la sangre del animal el dintel o las jambas de la puerta. ¿Ok? O sea, los marcos verticales. Y se untaba con la sangre del cordero que había sacrificado en esa casa. Entonces dice el verso 8, esa misma noche comerán la carne asada al fuego, no se podía cocinar en agua ni no, asada. Se mezclaba o se comía con pan ácimo, o sea, pan sin levadura.
Se comía también con hierbas amargas, lo que llamaríamos hoy en día una ensalada de hierbas amargas. No lo comerán crudo ni cocido en agua, sino solo asado al fuego, y su cabeza con sus patas y sus entrañas, no dejarán nada de él hasta la mañana, y lo que quede de él hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Bueno, esta es la instauración de la primera fiesta, prácticamente la primera fiesta o la segunda fiesta. Entonces, ¿qué dicen? ¿Sería la primera fiesta o la segunda? La segunda. ¿Por qué? Porque la primera fiesta, o sí, la primera celebración ya se había dicho con el novilunio, Rosh Hodés, principio de mes. Aquí cae ya la segunda celebración oficial, que es Pesach. Pesach. Verso 11. De este modo lo comerán, o sea, ¿cómo debemos de estar para comer el animal? Los lomos ceñidos, o sea, ropa de salida, con sus zapatos en sus pies, nada de chanclas, que no, que chanclas que porque estoy en mi casa, no, zapatos. Con el cayado en sus manos, o sea, los que usan cayado. Rápido lo comerán, es ofrenda de Pesach al Eterno. ¿Y cayado es que more? O sea, antiguamente la gente, como eran ganaderos, la mayoría de los hebreos, como el bordón, ¿o qué? como un bordón, que eso hoy todavía lo usan los campesinos, sí. el palito ese. El surriago. El surriago, que tiene un, sí, pues sí, un palito que no se usa como bordón, pero el palito ese tiene una tirita de, sí, cuero para asusar el ganado. Sí, sí. Y que le hacían, sí, así. Sí, sí, sí. Entonces, eso en esa época se llamaba el bordón. El cayado. O el cayado. Que hoy en día todavía se usa. Los campesinos que tienen ganado o que viven en el campo usan todavía el palito ese, un palito grande, como si fuera un ¿cómo es que se llama? ¿Un guía o qué? ¿Un bastón? Okay. El bastón, como si fuera un bastón. Pero había gente que lo usaba más largo, un bastón, un bordón más largo. Los que les tocaba caminar en la montaña, sí lo tenían más, usaban un bordón más largo, con un surriago, eso sí, no falta el surriago, o sea, la tira esa de cuero para asusar la bestia y el ganado, con el cuero. Bueno, dice, con premura lo comerán, es ofrenda de Pesach al Eterno. Miren ustedes que esta es la primera ofrenda al Eterno, pero esa siendo una ofrenda, la misma persona que lo está haciendo lo consume. No lo pone ahí que eso se deshaga, no, la misma persona lo consume. Consumir la misma ofrenda que es para el Eterno. ¿Por qué? Verso 12. Yo pasaré por la tierra de Misraín en esta noche y mataré a todo primogénito en la tierra de Misraín, desde el hombre hasta la bestia, y a todos los dioses de Misraín ejecutaré juicios. Yo soy el Eterno. La sangre será señal para ustedes sobre las casas en las que ustedes estén. Yo veré la sangre y pasaré sobre ustedes, y en ustedes no habrá plaga que destruya cuando yo abata la tierra de Misraín. Este día será remembranza para todos ustedes y lo celebrarán como festividad para el Eterno por sus generaciones, como estatuto perpetuo lo celebrarán. Durante un periodo de 7 días comerán pan sin levadura, pan ácimo, pero en el día previo eliminarán la levadura de sus casas, pues cualquiera que comiere un alimento leudado desde el primer día hasta el 7º día, esa alma será cortada
de Israel. El primer día será convocación de santidad y el séptimo día será convocación de santidad para ustedes. Ninguna labor deberá ser realizada en ellos, salvo lo que será comido por cualquier alma, solo eso será hecho para usted. O sea, aunque Pesach, el primer día y el último día es un chabatón, en ese chabatón se puede encender fuego para procesar los alimentos. ¿Ok? Porque lógico, para asar carne hay que asarlo en fuego. En esa época no existía el gas y todo eso. Todavía hay que asarlo en fuego. Entonces, por eso se dice que no hay necesidad de que sea un Shabbat, que no se enciende fuego, sino que en ese Shabbatón, en la fiesta de Pesach, el primer día y el último día, sí se puede encender fuego. O sea, el primer día y el último día son Shabbat, son festivos. Ya los otros días, entre el primer día y el séptimo día, se puede trabajar, pero a media máquina, como dicen los sindicalistas. Vamos a trabajar a media máquina, o sea, no tan fuerte como un día laboral normal. Media máquina. Pues los que les toca trabajar en esos días. Los judíos, los israelitas, ellos más bien lo que hacen es que sacan los 7 días. No los trabajan. Pero siendo conscientes de que el primer día y el último día son días solemnes, son días sagrados, son días de festividad. No confundamos la palabra solemne con que hay que estar con cara larga, con cara de velorio y estar en ayuno y en oración todo el día. No, es día de alegría. Cuando se habla, la Torá habla de día solemne, está hablando de un día sagrado en el sentido de que es dedicado al Eterno y muy rigurosamente se sabe o se dice lo que no se puede hacer y lo que sí se puede hacer en un chabatón. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, también habla de que no se puede comer nada ni haber nada dentro de la casa que contenga levadura. Así no lo consuma la persona. Pero no puede haber levadura dentro de la casa. O sea, como se celebra siempre, como se hace siempre cada año, unos días antes de comenzar la fiesta, hay que sacar todos los productos que hayan en la casa que contengan levadura. Hay que sacar todo, que galletas, que harinas, que una cosa, que la otra. Hay que sacarlo fuera de la casa, porque no debe haber levadura en esa semana o en ese periodo de la fiesta de Pesach, porque la fiesta de Pesach es una fiesta que dura 7 días. ¿Ok? Es una fiesta que dura 7 días. En algunas comunidades acostumbran añadirle un día más, o sea, 8 días, por los asuntos de los cambios de horario. Porque, por ejemplo, en este momento en Israel y en Europa ya hicieron el cierre de Pesach, o sea, ya terminó, perdón, Shabbat. Ya terminó Shabbat en este momento. ¿Ok? Si nos comunicáramos con los hermanos que viven en Bélgica, pues ellos ya cerraron Shabbat, ya están descansando, ya es de noche allá. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, también, hermanos, sacar todo lo que contenga levadura. El pan que se come durante esos 7 días es pan sin levadura. ¿Ok? Y está establecido de que este día será para sus generaciones como estatuto perpetuo. ¿Ok? Estatuto perpetuo. Y
la costumbre, lo que se hace siempre de sacar la levadura, está en el verso 19. Dice, durante 7 días no deberá hallarse levadura en sus casas, pues cualquiera que ingiera sustancias leudantes, esa alma será cortada de la asamblea de Israel, ya sea prosélito o nativo de la tierra. Ninguna sustancia leudante comerán. En todas sus moradas comerán pan ácimo, o sea, pan sin levadura, durante la fiesta de Pesaj. ¿Cuál es el significado de esta parte del pan sin levadura, el pan ácimo? El significado, ustedes saben que la levadura en la Torá significa el pecado, simboliza el pecado. ¿Ok? Ese es el símbolo y esa es la parte didáctica de la fiesta, porque la fiesta tiene su parte didáctica, la parte de la enseñanza, qué significa esto, qué significa aquello, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, la prohibición de tener levadura y consumir levadura durante esta semana de Pesaj es que no haya pecado a un nivel espiritual, que no haya pecado dentro del medio o en medio del pueblo hebreo. ¿Ok? Bendito sea su nombre, porque lo que estamos mirando acá son las instrucciones de lo que es la fiesta y cómo se debe celebrar. Verso 21. Y Moche llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen o compren para ustedes un animal del rebaño para sus familias y degüellen la ofrenda de Pesaj. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la jofaina y tocarán el dintel y las 2 jambas de la sangre que está en la jofaina. Y en cuanto a ustedes, que nadie salga de la entrada de su casa hasta la mañana. O sea, con el hisopo se untaba la sangre en los marcos de la puerta, a ambos lados y en la parte de arriba, con la sangre del animal. Y en esa noche nadie podía salir de su casa hasta el otro día. ¿Por qué? Porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte y la casa que estuviera marcada, el ángel pasaba por encima. Por eso es que en inglés Pesaj se dice Passover. Y Passover quiere decir pasar por alto o pasar por encima. Passover, así se dice en inglés. En hebreo es Pesaj. Pesaj. Y en nuestra cultura latina se le dice Pascua. Se llama Pascua. ¿Ok? Son 3 palabras. Passover, Pesaj, Pascua, que es lo mismo. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno. Esto, hermanos, es algo que se podía llamar un acto de fe del pueblo hebreo bajo esas circunstancias, porque estamos hablando de que el pueblo hebreo allá en Egipto en esos días, fue testigo de eventos en cuanto a las plagas, eventos que nunca habían ocurrido, cosas que nunca habían pasado, nunca habían visto con sus ojos. La plaga del granizo, las ranas, las úlceras, la plaga de los grillos, todo eso nunca había pasado. Y aquí venía otro acto de fe que ya no era ver, sino hacer. ¿Ok? Todo lo que los hebreos vieron en Egipto, ellos lo vieron. Pero esta última plaga, ya ellos iban a participar de ella y tenían que hacer. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Conseguir el cordero en el día 10, examinarlo 4 días hasta el día 14. El día 14 todos se ponen bien titinos, bien vestidos, con ropa para salir, con el bordón listo, con sus zapatos puestos,
y quemar, asar todo el cuerpo del cordero, asarlo al fuego, mezclarlo con hierbas amargas y después de sacrificar el animal tenían que recoger la sangre y untar por fe la sangre con hisopo en los marcos de las puertas, en la parte de afuera, en la entrada de la casa. Todo eso hacerlo por fe. El hogar israelita que no hizo esto, que para qué hacer eso, eso es pura bobada, que todo eso, como hace mucha gente, sobre esa casa sí entró el ángel de la muerte y destruyó al primogénito. Porque hay un detalle, sí hubieron muchos hogares israelitas allá en Egipto que no hicieron Pesach, no lo hicieron. Y en esa casa, aunque eran israelitas, entró el ángel de la muerte y destruyó al primogénito de esa casa. Porque este ya era una plaga que sí cubrió todo Egipto, incluyendo Goshen, donde vivían los hebreos. Goshen. ¿Ok? Y hay un detalle interesante. Si hubieron muchos egipcios o Migrim, que ellos creyeron, hermanos. Y ellos hicieron eso, consiguieron el cordero, acataron todas las instrucciones de Moche, untaron la sangre en el marco de la puerta y ellos sobrevivieron en el sentido de que el ángel no entró. O sea, el ángel en esa noche, él solamente se fijaba era en la puerta de la casa, fuera egipcia o fuera hebrea. Ojo con eso. Fuera una casa hebrea o una casa egipcia. El ángel solamente miraba la puerta y que la puerta tuviera sangre. La que no tuviera sangre entraba y destruía. ¿Ok? Allí no era de que esta casa es egipcia y esta casa es israelita, no. Él miró, pasó por todo Egipto, destruyendo a todos aquellos que no hicieron caso a lo de la sangre. Bueno, entonces dice en el verso 23, el Eterno pasará para abatir a Misraim y verá la sangre sobre el dintel y sobre las dos campas. El Eterno pasará sobre la entrada y no dejará al destructor entrar a sus hogares para atacarlos a ustedes. Guardarán este asunto como estatuto perpetuo para ustedes y para sus hijos. Cuando entren a la tierra que el Eterno les dará tal como él habló, guardarán este servicio. Cuando los hijos a ustedes les pregunten, ¿y qué es esto? ¿Qué significa esto para ustedes? Ustedes dirán, es ofrenda de Pesach para el Eterno, quien pasó sobre las casas de los hijos de Israel en Misraim, cuando abatió a los Misraim, pero salvó a nuestros hogares. Entonces el pueblo se inclinó y se prosternó. Y los hijos de Israel fueron e hicieron tal como el Eterno había ordenado a Moche y a Aarón, y así hicieron. Y sucedió que a la medianoche el Eterno mató a todos los primogénitos en la tierra de Misraim, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y a todo animal primerizo. Y Faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos y todos los Misrim. ¿Por qué? Porque hubo gran clamor, pues no había casa alguna en la que no hubieran muerto. Ojo con esto. Vamos a mirar un detalle acá cuando dice, no hubo casa alguna en la que no hubiera un muerto. ¿Por qué? Porque hay un detalle, hermanos, que dice que las mujeres las Mirriot, o sea, las mujeres egipcias, que eran infieles a sus maridos, daban a luz de hombres solteros y por ello tenían muchos hijos primogénitos de esos hombres. Mire este qué detalle.
y a veces hasta 5 por mujer, siendo cada uno de los hijos nacidos ilícitamente el primogénito para el padre que los engendró. O sea, si había alguna egipcia que tenía muchos hijos de padres diferentes, entonces, si para esos varones que estuvieron con la egipcia era el primer hijo para ellos, morían. Si eran 3 varones, 3 hijos primogénitos para ellos, en la casa de esa egipcia hubieron 3 niños varones que murieron. ¿Ok? O sea, aquí la cláusula era primogénito. No había que preguntar en qué circunstancias o dejar afuera determinadas circunstancias. No, si era primogénito, moría. Ahora, ¿por qué? Ustedes recuerdan, hermanos, que habíamos explicado que el Eterno abatió o castigó a los egipcios con sus propios dioses. O sea, ellos adoraban las úlceras, las ranas, los piojos, las piedras o el granizo, o sea, el fuego, porque ellos adoraban el fuego. Y el Eterno, y eso eran ídolos para ellos, para los egipcios. Y el Eterno los castigó a ellos con sus propias divinidades, con sus propios dioses. En el caso de los primogénitos, sucede, hermanos, de que en Egipto el varón primogénito era considerado un dios en la familia. Tanto que a los niños varones primogénitos, a ellos le daban la mitad de la herencia cuando el padre moría. El primogénito recibía la mitad por ser primogénito. Y en esa casa era considerado un ídolo, un dios, y los adoraban. Entonces, por eso el Eterno abatió a los egipcios también en esta parte con sus primogénitos, porque ellos adoraban a los primogénitos. Esta costumbre de los primogénitos se perpetuó mucho en el Medio Oriente, porque aún todavía en este tiempo a los varones primogénitos allá en el Medio Oriente, no que los consideren dioses hoy en día, pero sí les dan muchos privilegios. Todavía en algunas culturas allá en el Medio Oriente, el primogénito recibe la mitad de la herencia y el resto se repartía entre la mamá o el papá o el resto de los hermanos, pero el primogénito la mitad. ¿Ok? Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Ahora, fue tanto el clamor en Egipto, porque no había una casa donde no hubieran muertos, tanto de seres humanos como de animales, porque también los animales primogénitos murieron. Que Faraón, desesperado porque Faraón mismo perdió su hijo varón, su primogénito, él se desesperó y llamó a Moche, mandó llamar a Moche y a Aarón esa misma noche y les dijo: levántense, salgan de entre mi pueblo, tanto ustedes como los hijos de Israel, y váyanse, márchense y sirvan al Eterno tal como hablaron. También tomen sus rebaños, sus reses, tal como hablaron, y váyanse y bendíganme también a mí. O sea, oren por mí. O sea, Egipto presionó fuertemente al pueblo apresurándose a enviarlos fuera, porque dijeron: si esta gente sigue aquí, vamos a morir todos. ¿Ok? Vamos a morir. Porque la mortandad que hubo en Egipto, hermano, esa noche fue tenaz. Murieron miles y miles y miles de varones y animales también primerizos. Murieron así de repente. Quedaron muertos. Entonces todos se desesperaron. Dijeron: si esta gente sigue acá, nos van a matar. Todo el pueblo portó consigo su masa. O sea, los hebreos
La masa que habían preparado esa noche la tuvieron que sacar antes de que fermentase y las sobras atadas en sus vestidos sobre sus hombros. Y los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moshe y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestimentas. Y el Eterno otorgó gracia al pueblo en los ojos de los egipcios y les prestaron y les dieron todo, así vaciaron a Misraim, a Egipto. Y los hijos de Israel viajaron de Rameses a Sucot, aproximadamente 600,000 varones a pie, aparte de los niños, y también una muchedumbre abigarrada subió con ellos, y ovinos y reses y un ganado muy numeroso. Bueno, detengámonos aquí con esto de la muchedumbre abigarrada. ¿De quién está hablando acá? Aquí está hablando de muchos habitantes egipcios. Salieron con ellos, les dijeron, podemos ir con ustedes. Y los hebreos les dijeron, claro, vengan, vengan. Entonces, fueron miles, por eso dice una muchedumbre abigarrada. Acuérdense que ahorita hablamos de que muchos egipcios, ellos creyeron y mataron el cordero, untaron la sangre en las dinteles de las puertas y se libraron de que murieran los primogénitos en sus casas. O sea, ya allí, en medio de semejante situación, ya habían conversos, ya habían creyentes. Y ellos también salieron con los hebreos. Por eso el verso 38 es muy importante, porque dice, y también una muchedumbre abigarrada subió con ellos. ¿Ok? Verso 39, hornearon la masa que sacaron de Misraín en tortas ácimas, lo que llaman las pitas, lo que aquí en Colombia llamamos las arepas. Tortas ácimas, ya que no se pudo fermentar porque fueron expulsados de Misraín y no pudieron demorarse, y tampoco se habían preparado de provisiones. La estadía de los hijos de Israel durante lo que habitaron en Misraín fue de 430 años. 430 años. Al término, y fue al término de 430 años, y fue ese mismo día que salieron todas las legiones del Eterno de la tierra de Misraín. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, hay una discrepancia sobre este número, porque en otra parte, cuando el Eterno le habló a Abraham proféticamente lo que iba a acontecer de la esclavitud en Egipto, él le dijo que eran 400 años. Y aquí habla de 430 años, o sea, hay 30 años de demás. ¿Cómo conciliamos esto? Muy sencillo. Aquí está hablando de parte del tiempo que los hebreos estuvieron en Canaán, que fueron 30 años. O sea que este texto está abarcando no solamente la estadía en Egipto, sino la estadía también 30 años más de estadía en Canaán. ¿Ok? La estadía en Canaán. ¿Qué tiene que ver con el sufrimiento que tuvo Jacob en Canaán? Porque en esa época, al principio de esos 30 años, fue que ocurrió el asunto de Joseph cuando fue vendido por sus hermanos.
Está incluyendo ese periodo de tiempo también, porque fue tiempo de sufrimiento, en especial para Jacob y las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Baruch Hachem. Entonces sí entendemos, porque hay mucha gente que se pega de esos detalles y dice, no, vea, la Biblia se equivoca. Aquí dice que 400 años y aquí en este otro texto dice 430 años. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿A quién le creo? Aquí una cosa y la otra. Génesis 15:13. ¿Ah? Génesis 15:13. Génesis 15:13. Dice, y dijo a Abraham, sabe, por cierto, que tu simiente será forastera en una tierra no suya, y allí será esclavizada y será oprimida 400 años. Y aquí en este texto que acabamos de leer en Éxodo 12:41, dice 430 años. ¿Sí ve? Pero no hay un error, simplemente que aquí está contando los 30 años de demás en Canaán, incluyendo la historia de José en Egipto, que fue un tiempo bueno, porque es que aquí el texto a nivel general dice que fueron esclavizados 400 años, pero la esclavitud en sí vino tiempos más adelante. Ya había muerto el faraón que conoció a Joseph, ya había otro faraón y ya había transcurrido mucho tiempo. ¿Ok? ¿Estamos? Amén. Muy bien. Que me olvidó traerla. Estamos bien con esta parte, esta aclaración. Claro, esto se ve cuando uno lee mucha literatura de raíces hebreas y muchos libros, uno ve que hay gente que trata de polemizar con estas fechas. Y lo hace de una manera sarcástica, como para hacer quedar mal la escritura, pero aquí no hay nada raro, ni hay una contradicción tampoco. ¿Ok? Así funciona la escritura. Entonces dice, y fue en ese mismo día que salieron todas las legiones del Eterno de la tierra de Misraim. Bueno, verso 42. Es noche de guardar para el Eterno, para sacarlos de la tierra de Misraim. Esta es la noche del Eterno, una salvaguarda para todos los hijos de Israel, para sus generaciones. Y el Eterno dijo a Moche y a Aarón, este es el estatuto de la ofrenda de Pexa. Ningún extraño comerá en ella. Y a todo siervo comprado por dinero lo circuncidarás. Solo entonces podrá comer de ella. El residente, el asalariado, no comerá de ella. En una sola casa deberá ser comida, no sacarás la carne fuera de la casa y no le quebrarán ningún hueso al animal. Toda la asamblea de Israel lo hará. Cuando un prosélito resida contigo y haga la ofrenda de Pexac al Eterno, cada uno de sus varones será circuncidado y solo entonces se acercará para hacerla y será como el nativo de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Una misma ley habrá para el nativo, para el prosélito que habite entre ustedes. Todos los hijos de Israel hicieron tal como ordenó el Eterno a Moche y a Aarón, y así lo hicieron. Y fue en ese mismo día que el Eterno sacó a los hijos de Israel
de la tierra de Misraim según sus legiones. Muy bien. Estamos aquí, hermanos, siendo testigos de el establecimiento del pueblo hebreo. Y todo a través de una fiesta. Pesaj. También estamos viendo aquí el origen del calendario hebreo. Que este calendario comienza con Rosh Hodés, con el primer mes del año, que más adelante se llamaría el mes de Nisan. La primer fiesta grande se está estableciendo acá, que es Pesaj. Asimismo también tener en cuenta, hermanos, las instrucciones que hay acá acerca de la fiesta. De que esta fiesta se hace para salvaguardar a todos los hijos de Israel. O sea, nosotros tenemos que entender, hermanos, de que la base de la fe israelita está fundamentada primeramente en la Torá y en el Eterno, pero está fundamentada también en las fiestas. En las fiestas. Algo curioso, ¿no? Porque nosotros teníamos un concepto muy diferente de lo que es una fiesta. Pero cuando uno entiende... No, me olvidó. Cuando uno entiende todo lo que tiene que ver con las fiestas del Eterno, todo lo que tiene que ver con las fiestas, uno piensa que eso es comida y danzar y alegrarse, pero las fiestas son algo más que eso. Primero que todo, las fiestas son proféticas. Están marcando la historia de la humanidad. O sea, cuando uno mira las fiestas bajo esa premisa de la parte profética, uno ve que el Eterno a través de las fiestas nos está contando la historia de la humanidad a futuro. Porque la historia de la humanidad está reflejada en las fiestas. Hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de todo. Está reflejado en las fiestas. Entonces, si nosotros entendemos el funcionamiento y el propósito y el significado de las fiestas, ahí nos vamos a entender toda la historia. Vamos a entender por qué pasan las cosas y vamos a entender también qué es lo que tiene que pasar a futuro. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Por qué? Porque todo está escrito a través de las fiestas. Entonces, cada año que nosotros celebramos las fiestas, estamos haciendo un ejercicio para cuando venga el cumplimiento de cada fiesta a nivel profético, ya no sea algo extraño ni raro lo que estemos viviendo. ¿Ok? Usted sabe que, por ejemplo, en las grandes ciudades, en los cuerpos de bomberos, en la policía, siempre se hacen, ¿cómo es que se llama? El simulacro en caso de un terremoto, el simulacro en caso de un incendio, el simulacro que se hace en caso de un desastre natural. Entonces, cada año se hace un simulacro en un edificio gubernamental, en los bomberos, en la alcaldía, en las oficinas públicas, para en caso de un incendio, para que cuando ocurra un incendio de verdad, la gente sepa qué hacer. Ojo la clave. Para que cuando ocurra de verdad, la gente sepa qué hay que hacer, qué movimientos hay que tomar.
¿Ok? Entonces, el Eterno tiene al pueblo israelita desde hace siglos celebrando cada año las fiestas. Viene Pexas, viene Shavuot, viene Yom Teruah, viene Yom Kippur, viene Sukkot. Cada año la celebramos. Y lo tenemos tan claro qué es lo que hay que hacer en cada fiesta, en cada año, que cuando venga el cumplimiento profético de esa fiesta, ya no es algo raro que está pasando, no es un evento sobrenatural o extraño que está pasando. Los que ya saben lo que está pasando son el pueblo del Eterno. ¿Por qué? Porque ya estaban preparados para ese evento. Ya estábamos preparados para ese evento. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso hablábamos ahora, por ejemplo, ustedes saben que entre Yom Teruah y Yom Kippur hay 10 días. Y son 10 días terribles y espantosos. Cuando venga la persecución sobre los creyentes, el antimachía le va a dar al mundo allá afuera 10 días para que hagan lo que quieran con los creyentes. Eso es lo que se llama los días oscuros. Que esos días oscuros están reflejados en lo que hablamos ahora al principio, cuando hablábamos sobre los días escondidos, los días oscuros, cuando no hay luna, que la luna no se ve. Esos días oscuros vienen a terminar cuando se ve el hilito de la luna que marca el principio de mes. Cuando termine los 10 días de esa persecución que va a ser, marcan el inicio de una nueva era, el inicio de algo muy grande, el inicio de un cambio total en todo el mundo, reflejado a través de Rosh Hodeš, el principio de mes y también el principio de año, en este caso el mes de Nisan, porque es que la fiesta de Pesaj marca el principio de año, el principio de año religioso, el principio de año conmemorativo en el pueblo hebreo. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Otro detalle es de que el animal el cordero pascual, no se le podía quebrar ningún hueso. ¿De qué estamos hablando? Es que cuando la persona estaba comiéndose, por ejemplo, una pata del animal, la carne, quitaba la carne del hueso, pero el hueso no lo podía morder ni tratar de cortarlo o de quebrarlo. No se podía quebrar nada del animal, cumpliéndose lo que ocurrió con Yeshua, porque Yeshua fue el cumplimiento de esta fiesta, ya que a Yeshua, cuando estaba en el madero o cuando lo bajaron del madero, a él no le quebraron ningún hueso. Y eso ya estaba profetizado. Por eso Yeshua cumplió la expectativa profética de la fiesta de la Torá, cumplió todo, por eso a él no le quebraron ningún hueso. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, cuando habla del prosélito, cuando habla de la muchedumbre abigarrada, esta muchedumbre abigarrada que pidió a los hebreos ir con ellos también, que ya ellos también habían celebrado Pesaj esa noche anterior, significa las 10 tribus de Israel, o sea, la parte de Manasés, de Efraín, perdón, la parte de Efraín, o sea, los efraimitas. ¿Ok? Por eso hay una profecía que dice que en aquellos tiempos 10 hombres de todas las naciones se pegarán, se asirán del manto del talit de un judío y le dirán: permítenos ir con vosotros, porque hemos sabido que Elohim está con ustedes. ¿Ok? Mire que esa profecía tiene que ver con este acto
de la muchedumbre abigarrada que salió de Egipto, que eran prosélitos, que eran egipcios y que eran extranjeros, no egipcios, que vivían en Egipto, que creyeron a la palabra del Eterno y ellos también guardaron Pesaj, celebraron Pesaj, que esto proféticamente significa las 10 tribus que hacen retorno, que se juntan a participar de la rica savia del olivo, que es la Torá. Bendito sea el nombre del Eterno. Capítulo 13. Y el Eterno habló a Moche diciendo: consagra a mí todo primogénito, todo el que abra matriz, de los hijos de Israel, tanto del hombre como de la bestia, mío es. Y Moche dijo al pueblo: recuerden este día en que salieron de Misraim, de la casa de esclavos, pues con mano fuerte el Eterno los ha sacado de aquí, y por ello ninguna sustancia leudada podrá ser ingerida. Hoy ustedes salen en el mes de la primavera, y sucederá que cuando el Eterno los lleve a la tierra de Canaán, del Kenaní, del Hití, del Emorí, del Jibí y del Jebusí, la cual juró a sus padres entregarte, una tierra que emana leche y miel, realizarás este servicio, o sea, esta fiesta en este mes. Durante un periodo de 7 días comerás pan ácimo, y el 7º día será festividad para el Eterno. Pan ácimo será comido durante un periodo de 7 días. Ninguna sustancia leudada será vista en tu posesión, ni levadura será vista en todas tus fronteras. Y relatarás a tu hijo en ese día, diciendo: fue por esto que el Eterno actuó por mí cuando salí de Misraim. Y será señal para ti sobre tu mano y remembranza entre tus ojos, para que la Torá del Eterno esté en tu boca, pues con mano fuerte el Eterno te sacó de Misraim. Amén. ¿Cuándo es la fecha de Pesaj en este año? O sea, va a ser rápido. Este año es el miércoles 5 de abril. O sea, al atardecer del miércoles. O sea, oficialmente Pesaj es jueves, pero como jueves comienza miércoles al atardecer, este año la celebración de Pesaj cae miércoles en la noche. Para que anote la fecha, hasta el jueves 13 de abril. ¿Ok? Esa es la fecha de Pesaj para este año, para que todos vayamos pensando, organizando dónde vamos a celebrar la fiesta. Amén. Y hacer las preparaciones a nivel de los trabajos, en asunto del trabajo y todo eso, para que no nos caiga esos días. Ay, ¿cómo así que Pesaj es tal día y cómo voy a hacer? No, organice su tiempo. Y no olvide que esta fiesta es mandatoria, es Torá. Esta fiesta es Torá y la fiesta se celebra por 7 días. El primer día, o sea, a partir de miércoles el atardecer, es Shabbat, es Shabbatón. Y el último día, jueves, también es Shabbat. O sea que cuando termina la fiesta, casi se juntan 2 Shabbat. El Shabbat de la fiesta, del cierre de la fiesta, y el Shabbat que sigue, normal, no se altera para nada del Shabbat semanal normal. ¿Ok? O sea que esa semana hay 2 Shabbats casi juntos, casi iguales. Bendito sea el nombre del Eterno.
O sea, al ser viernes, Viernes. jueves, se hace Shabbat. Desierto. ¿Ah? Se hace Chava desierto. Ah, pero hay una ventaja, More. Esta semana es la mal llamada Semana Mayor. Iniciamos miércoles en la noche, pesa. Y al día siguiente es festivo, jueves. Y el viernes festivo, para que sepa. Con lo que se llama pues, en el catolicismo. Sí, la Semana Mayor. Es correcto, para que sepa. Sí, porque ya al ser ese viernes al atardecer que es Shabbat, entonces ya son casi 2 Shabbats juntos que van a caer esa semana. Espectacular. O sea, lo importante, hermanos, de esto es guardar mandamiento. ¿Ok? Eso es lo importante. Guardar mandamiento. Para que nos vaya bien en la vida y para que honremos y entendamos que esto es un ejercicio de obediencia y de fe para la posteridad, porque hay algo curioso. En el reino se va a seguir celebrando Shabbat. O sea, hay algunas de las fiestas, hermanos, que van a pasar a la eternidad. O sea, se van a celebrar en la eternidad. Y Shabbat, Pesach, es uno de esas fiestas, que es una fiesta eterna. ¿Ok? Tan importante es que mire que se va a celebrar, porque mucha gente dice, cuando ya se termine todo esto y entremos a la eternidad, ya no más esto, ya no más aquello. Pesach sigue, pero allá sí se va a celebrar con todas las de la ley y con toda la alegría juntamente con el Mesías. O sea, el motivo de la fiesta es el Mesías. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. En el verso 10, mire lo que dice el Eterno. Guardarás este estatuto en su plazo, o sea, en su momento, en su día designado, de año en año. De año en año. ¿Ok? Porque en hebreo es miyamim, de año en año. Y sucederá que cuando el Eterno te lleve a la tierra del Kenaní, tal como juró a ti y a tus padres, y te la haya entregado, entonces separarás a todo el que abra matriz para el Eterno y de todo primerizo expulsado de matriz de las bestias que poseas, los machos serán para el Eterno. Y todo primerizo de asno redimirás por un cordero o cabrito, pero si no lo redimieres, le darás un tajo en la cerviz, y a todo primogénito humano de entre tus hijos redimirás. ¿Qué quiere decir? Le darás un tajo en la cerviz. Le daba un tajo con un cuchillo largo en la parte posterior del cuello, matando el animal. O sea, aquí está hablando del asno que no era redimido. ¿Ok? ¿Cómo se redimía el asno? Se cambiaba por un cabrito, pero la persona que no quería redimir el asno tenía que sacrificar el animal, no para el Eterno, sino sacrificarlo solamente, porque el asno no es kosher. Entonces, por eso dice, le daba un tajo con un cuchillo largo en la parte posterior del cuello, matándolo. Y el individuo que no había redimido su asno había causado una pérdida monetaria al Cohen al no redimirlo. Y por ello se le hacía sufrir una pérdida monetaria con la muerte del animal. Con la muerte del animal. ¿Ok? Ahora, en la escritura se fijó el precio del rescate del primogénito de humano en 5 selaim. 5 selaim.
En el libro de Bemidbar 18:16 dice: Sela es el nombre talmúdico para la moneda llamada shekel o el ciclo, mencionado repetidas veces en la Torá. El shekel tenía un peso equivalente aproximado de 17 gramos de plata. Hermano Maicon, ¿está aquí? Sí, hermano Maicon. Ya usted, la información que tenemos acá. La moneda llamada shekel, o sea, el ciclo. El shekel tenía un peso equivalente aproximado a 17 gramos de plata. Entonces, si hacemos una cuenta, ¿cuánto vale un gramo de plata? Que eso es el peso de una moneda de shekel, y eran 5 shekels. ¿Cuánto es en dinero hoy en día, hermano Maicon? A ver si nos hace la cuenta. En dólares. Sí, pues en dólares, que usted como lo maneja mejor. Más o menos $80, o en pesos sería por 4,000. 300 y algo. O en pesos como 360,000 pesos. 360,000, o sea, Pesos. si uno fuera a hacer la cuenta de redimir el rescate del primogénito, un niño varón, en este tiempo sería los 5 selajim, o los 5 shekels, que en moneda colombiana sería 360,000 pesos colombianos. No sé la conversión en moneda mexicana cuánto sería, o la conversión en moneda en dólares, ya sabemos, son $80. O de 80. Más o menos, $80. Ahora, mucho se ha hablado acerca del primogénito. Y mire usted que ahora hablábamos acerca de la muerte de los primogénitos en Egipto, tanto de personas como de animales, por causa de que el Eterno castigó a los egipcios con sus propios dioses, con sus mismas divinidades. Entre ellos cayeron los primogénitos. Pero aquí ya vemos al Eterno tomando autoridad y fijación respecto a los primogénitos dentro de los hebreos. Porque el Eterno dice muy claro: todo primogénito de la casa de Israel es mío. Y Jacob, actuando con la misma autoridad, cuando Joseph le llevó sus hijos, entre ellos el primogénito, ¿qué hizo Joseph? Se los quitó a Joseph y le dijo: estos 2 muchachos míos son, ya son míos. ¿Ok? Son míos. Ese acto, pues, lógicamente, en especial en el caso de Efraín y Manasés. Ya ustedes saben que Manasés representa las naciones de la tierra, y Efraín representa a los que el Eterno sacará de las naciones para incluirlos dentro del pueblo de Israel. Pero ¿en qué forma y en qué circunstancias es la representación de Efraín? En los descendientes de las 10 tribus que están injertados en medio de las naciones, el Eterno los sacará de entre los pueblos para que formen parte y representen a la muchedumbre abigarrada que habla aquí la Torá, referente a las gentes egipcias y de otras naciones que vivían en Egipto, que se añadieron al pueblo hebreo. O sea, todo eso está
relacionado. ¿Por qué hablamos de esto, hermano? ¿Y por qué la repetición? Porque hay algunos sectores del judaísmo actual que son muy, ¿cómo es la palabra? Muy personalistas y practican mucho la segregación racial, segregación religiosa. Ellos dicen, el que no es judío o no es como nosotros, el Eterno no los va a ayudar, no los va a salvar, y el que no es como nosotros es un animal, es una bestia, es un perro. Entonces, ¿de dónde se basan ellos para la expresión perro? En el texto que leímos ahora, cuando el Eterno mismo declaró de que él iba a tomar control de los egipcios, pero él no los llama los egipcios, sino perros. Los llama perros. En el sentido de que ningún egipcio se atrevería a faltarle al respeto o insultarlo o tratarlo desmedidamente con palabras vulgares o desmedidas aquel día que los hebreos iban a salir de Egipto. El Eterno no permitió eso, por eso. Pero él usó la palabra perro. Luego Yeshua hizo otro tanto. Yeshua también usó esa expresión refiriéndose a la mujer sirofenicia. Porque en la cultura israelita, en la cultura judía, quedó muy arraigado de que ellos al que no es judío lo llaman perro, a nivel insultante. Lo llaman perro. ¿Ok? Entonces, ellos toman eso por la expresión que el Eterno se refirió a los egipcios y les dijo, ningún perro afilará su lengua contra el pueblo, contra mi pueblo. Entonces, cogieron esa palabra, perro, y la acostumbraron dentro del vocabulario tradicional israelita. Luego, hoy en día, que ninguno de nosotros se atreva, hermanos, a meterse también en un rollo de esos, de tratar a los no creyentes allá afuera de perros. Ah, es que vea, Yeshua también lo dijo. Está bien que Yeshua lo haya dicho, que el Eterno lo haya dicho, pero nosotros no debemos de entrar en eso porque lo que hoy en día debe de primar en nosotros es el respeto. El respeto. El único que puede dirigirse a una persona o a un pueblo o a una nación en la forma como lo quiera hacer, que a nosotros no nos parezca, es el Eterno, porque Él es el Rey y Él es soberano. Pero hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos emular o imitar, porque lo haríamos ya no con el mismo propósito o en el mismo sentido que el Eterno lo hace. Nosotros no nos podemos comparar con el Eterno o equiparar con Él de ninguna manera. ¿Ok? Ni tampoco con Yeshua. Porque claro, Yeshua se expresó de una manera un poco despectiva de la mujer sirofenicia, mas sin embargo la mujer sirofenicia lo sorprende con la fe. Con la fe. Y a través y a raíz de la fe que desarrolló esta mujer, ella alcanzó misericordia de parte del Eterno. ¿Ok? Cuando Yeshua le dijo, no es bueno echar el pan de los hijos a los perrillos, o sea, le dijo perra. A los perrillos. Eso es una palabra fuerte. Pero la mujer, en medio de su necesidad, dejó a un lado aquella expresión tan dura hacia ella. Entonces se fue por la lógica, la fe, la lógica y la razón. Y le dijo, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. ¿Ok? Entonces, Yeshua le sorprendió la respuesta. O sea, Yeshua dijo, wow.
esta mujer respondió bien, porque ella pudo haber respondido con otro insulto también. ¿Ok? Pero ella no, ella respondió de acuerdo a su fe y de acuerdo a la necesidad que tenía, porque ella tenía una necesidad. Siendo extranjera, se necesita pecho, hermanos, para que una persona vaya donde alguien que no es de su mismo pueblo ni de su misma fe a pedirle un favor. O sea, eso fue un acto de valor de ella. Bendito sea el nombre del Eterno. Y por eso siempre decimos que el Eterno honra la fe, honra los actos de fe que toda persona tenga. ¿Ok? Ojo con eso. El Eterno honra cualquier acto de fe. Si el Eterno honra el acto de fe de una persona que no es de su pueblo, no quiere decir que se va a salvar porque le hizo el milagro, no. Una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. ¿Ok? De ahí nos vamos, hermanos, a que allá afuera hay mucha gente que testifica milagros, sanidades, respuestas de parte del Señor, de parte del cielo, sin ser creyentes. No, el Señor a mí me hizo un milagro, porque a veces nosotros, ese espíritu de celo que siempre tenemos y muy personalizado, entonces nosotros pensamos en nuestra mente, ¿no? ¿Qué va a creer esa persona que Dios le va a escuchar? Mire cómo vive, que una cosa y la otra. Hermanos, el Eterno escucha. El Eterno lo escucha. En este caso, aunque no es un creyente, aunque no esté guardando Shabbat, el Eterno honra la fe de esa persona. Porque hay personas, hermanos, que son idólatras, tienen sus muñecos, tienen sus ídolos, pero con todo y eso llega un día, llega un momento de necesidad muy apremiante que esa persona tenga, que él no va a pedir a sus ídolos que tiene ahí, sino que se va a dirigir personalmente al que está en el cielo. Se va a dirigir a la divinidad, al que es directamente, sin intermediación de esos ídolos que mantienen. Y si esa persona lo hace de corazón y lo hace con fe, el Eterno honra la fe de esa persona y le concede su milagro. ¿Ok? Entonces, no nos pongamos despreciativos con las personas, ni tampoco nos creamos dueños del Eterno. El Eterno es el dueño de todas las cosas, no nosotros. ¿Ok? Si el Eterno él quiere bendecir a una persona que no es creyente, porque él ve el corazón de las personas. Y allá afuera hay gente que de corazón hace buenas obras. Ojo, allá afuera hay gente que hace buenas obras y lo hacen de corazón, no por vanagloria, no por otro propósito, sino de corazón, porque tienen ese espíritu. Y el Eterno recompensa a esa persona. No vamos a decir que lo va a salvar, porque ahí no entra el plan de salvación. Estamos hablando de las acciones que se mueven en el mundo. Entonces, tanto el judío comete el error, como nosotros también a veces cometemos el error de juzgar a una persona y de condenarlo o de determinar si puede ser bendecido o no puede ser bendecido por decisión de nosotros. Y eso no funciona así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces, hermano, allá afuera hay personas que son mejores que nosotros como personas. Allá afuera hay personas generosas que ayudan a los pobres, que ayudan al necesitado. En cambio, aquí entre nosotros tenemos personas que siendo creyentes no son así. No son así, pero sí juzgan. Sí queremos juzgar y queremos decidir por el Eterno. Entonces, antes de nosotros, hermano, emitir un juicio, piense primero, póngase en la balanza usted mismo y pruébese y dígase si soy digno de emitir este juicio, si lo puedo hacer, si puedo juzgar. Entonces es mejor quedarnos calladitos. Amén.
Porque como dice el dicho, calladito nos vemos mejor. Ok. Verso 13. Todo primerizo de asno redimirás por un cordero o cabrito, pero si no lo redimieres, le darás un tajo en la cerviz, y a todo primogénito humano de entre tus hijos redimirás. Y sucederá que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Eterno de Misraim, de casa de esclavos, y cuando el faraón se obstinó en no enviarnos fuera, el Eterno mató a todo primogénito en la tierra de Misraim, desde el primogénito del ser humano hasta el primerizo de la bestia. Por eso yo prendo al Eterno todo macho que abra matriz, y redimiré a todo primogénito de mis hijos. Y será señal sobre tu mano y diadema entre tus ojos, pues con mano fuerte el Eterno nos sacó de Misraim. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, cuando se habla acá, hermanos, de lo que son los primogénitos, hay que tener en cuenta también de que el Eterno nos recomienda a todos al menos tener conocimiento del significado, lo que significa un primogénito y lo que significa la palabra primigenio. Por ejemplo, tenemos el caso de Ana. Ana era estéril, no podía tener hijos y estaba desesperada porque quería tener hijos. Entonces ella va al templo a orar al Eterno, a humillarse delante del Eterno, a pedirle un milagro, que le conceda un hijo. Pero dentro de toda esa petición ella hace una promesa al Eterno. Sí, Señor, si tú me das un hijo, yo te ofrezco ese hijo, se lo ofrezco a usted. A veces nosotros no entendemos qué quiere decir la palabra ofrecer un hijo al Eterno. Entonces, en el mundo moderno lo que la gente hace es que un hijo dice en palabras, dice, yo le ofrezco mi hijo al Señor, se lo regalo y una cosa y la otra, pero no sabe qué más se hace de ahí. O lo meten en una escuela religiosa, lo meten de cura o de monja, cuando ofrecen un hijo al Eterno, porque piensan que eso es ofrecerlo al Eterno. Pero, hermanos, realmente, según la Torá, el ofrecer como hizo Ana, porque ahí tenemos el ejemplo, ella lo que hizo fue que cuando el niño fue destetado, cuando el niño cumplió los 8 años, ella lo lleva al templo y allá lo deja. Y en el templo se lo reciben, porque allá en el templo entienden qué es lo que ella está haciendo. Ella está cumpliendo una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que está ofreciendo ese niño al Eterno y que ella no lo está redimiendo. No lo está redimiendo. O sea, no está pagando el precio por él. O sea, ella no lo quiere retener, sino que se lo está ofreciendo al Eterno para que sirva al Eterno en el templo, en el Beit Hamikdash. Por eso el muchacho Samuel, en este caso él se llama Samuel, él es recibido en el templo y allí le dan entrenamiento como levita, como colaborador dentro del templo, que eso fue lo que Samuel hizo todo el resto de su vida, ser un servidor del Eterno. No olvidemos que Samuel fue llamado el primer vidente, el primer profeta, y puso una escuela de profetas. Es el registro que hay, que Samuel fue el primer profeta, el primer vidente, un hombre que instruyó reyes. El Eterno lo usó de una forma muy grande en medio del pueblo hebreo en su tiempo, ungió reyes
para la gloria del Eterno, y fue consejero de ellos y fue juez de ellos también en parte, porque él era muy respetable. Pero miren de dónde salió, de una promesa, de un milagro, y que él no fue redimido, sino que él fue llevado al templo y ofrecido al Eterno, tal cual como corresponde, porque el Eterno dijo muy claro, todo primogénito varón mío es mío. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien, hermanos, vamos tenemos las 5:37. Y aquí pues ya hemos llegado al final de esta parachá. Entonces vamos a sacar un tiempo, estos minutos que nos restan, para escuchar preguntas o comentarios o aportes acerca de Pesach, porque aquí prácticamente estamos viendo la institución de la fiesta de Pesach. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, si alguien quiere aportar acerca de la fiesta, acerca de todo lo que hemos tratado acá sobre eso, hermanos, pues bien puede hacerlo, prenda su micrófono y somos todos oídos. ¿Alguien? More, yo tengo una inquietud. Por ejemplo, sí, diga. Por ejemplo, como usted dice, tenemos que sacar toda la levadura, básicamente la de nuestros corazones, pero en mi caso, la pregunta es sobre lo material, ¿verdad? Como la pasta, cosas así que tenemos que sacarla de la casa, pero la situación económica no está muy buena, creo que en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, si votáramos, por ejemplo, la parte de la comida que tenemos que comprar, ¿verdad? Si la votamos, vamos a tenerla que comprar otra vez. ¿Qué podemos hacer con la comida para no botarla o desperdiciarla? Esa es mi pregunta. ¿Responder? No, porque hemos quedado que la comida la guardábamos, la regalábamos fuera de la casa. Ok, lo que pasa es que la hermana no Estaba. De nuevo. Ok. Ok, hermana Senia. Lo que se hace es de que la comida realmente no se bota a la basura, pues lo que tenga levadura. Se guarda, hay dos cosas que se pueden hacer. Se guarda fuera de la casa los que tienen la forma. Por ejemplo, yo aquí donde vivo, yo puedo sacar fuera de la casa en una caja de cartón bien guardadita, bien organizado, todo lo que contenga levadura, bien empacado, y lo guardo fuera de aquí de la casa. Yo aquí fuera de la casa tengo un cuarto de herramienta donde yo guardo la herramienta y cosas, y ahí yo siempre guardo la levadura, la pongo ahí, pero está fuera de la casa. O la otra opción es que esa comida se puede regalar, pero no tirarla a la basura porque es comida y es, como dice la gente de afuera, es pecado botar la comida. O se puede regalar a personas necesitadas porque es comida. ¿Ok? Entonces, uno puede hacer una de las dos cosas. O también, por ejemplo, si uno tiene amigos, familiares que viven cerca de la casa de uno empaca todo en una cajita y va donde el familiar y le dice, ve, fulano de tal, primo, tía, hermano, cuñado, cuñada, abuelo, abuela, ¿por qué no me haces el favor y me guarda esta caja por una semana? Y usted la puede guardar ahí, ¿ok? Y no hay ningún problema. Ya cuando termine la fiesta, usted va por su cajita y la vuelve a entrar. O sea, lo importante es hacer el ejercicio de sacar la levadura o todo lo que contenga levadura de la casa. Cuando este ejercicio se hace,
bien, es porque hemos entendido la enseñanza en el sentido de que hay que sacar el pecado y lo malo de nuestro corazón. Sacar el pecado de nuestro corazón. Ok, hermana, entonces más o menos esas son las opciones que hay para no hacerlo de botar la comida, porque la comida no se bota. Porque como sea, eso es comida. Amén, hermana Senia. Bueno, ¿alguien más, hermanos, quiere hacer algún aporte de PEXA? Bueno, pero no es pesa, pero la pregunta mía que me tiene ahí pensando, y eso alguna vez lo hizo otra congregación, bastante delicado, es, hay que redimir el primogénito del asno, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Con un cordero, o si no, estamos claros. Pero ¿sabe qué añade ahí el texto? Que nosotros también tenemos que redimir el primogénito. Entonces, ahorita hablábamos, entonces, ese tema que dice el texto, que o en ese tiempo cómo funciona o qué. Porque es que ahí está. Y entonces, hay como hacemos los mujeres. Ya estoy preocupado. No, eso, cuando hablamos de primogénito, estamos hablando del primogénito varón, no de primogénitos niñas. Sí. Ok, cuando es el varón, que es primogénito, sí se hace la remisión. La remisión se hace una vez en la vida, eso no es que hay que redimir cada año, no, porque hay gente maliciosamente por sacar dinero a los creyentes, lo hacen cada año. Hay comunidades que hacen eso cada año, hermanos, y eso no debe ser así. Es solamente una vez en la vida que se hace la remisión o el rescate, eso se llama remisión o rescate del primogénito. ¿Ok? Entonces, hay hermanos que lo han hecho y traen el importe de eso en dinero, se lleva a la comunidad y esa es la forma de hacer el rescate, el que lo quiere hacer. Pero esta remisión es más que todo con primogénitos varones, no aplica para las niñas o para las mujeres, no aplica de ninguna manera. Ahora estuvimos mirando, haciendo las cuentas de lo que es, que son 300, ¿qué es? 360. Pues en moneda colombiana son como 360. $80. $80 en dólares. Entonces, siempre que se ha enseñado esto, pues se ha enseñado a nivel didáctico y explicativo respecto a esto, pero no se ha obligado a nadie a realizarlo. ¿Ok? Porque yo aquí no estoy echando la cuña ni nada de esas cosas, sino simplemente estamos exponiendo la enseñanza de la Parashá y de la misma Torá para entendimiento y comprensión de todas las cosas. Ya que una persona lo quiera participar de este proceso de la remisión, de redimir al primogénito, lo puede hacer sin ningún problema. Ahora, eso se hace con el aspecto monetario, se hace de esa manera, pero no se hace como hacen algunas personas que si van a dar una ofrenda o van a hacer un voto o unos diezmos, van y se lo reparten a los pobres. Ese no es el uso del diezmo ni de una ofrenda ni nada, sino que el uso es para lo que es. Ya cuando se llama o se trata de ayuda a los pobres o alguna cosa, pues ya eso es una cosa aparte. Es una cosa aparte, pero no se puede mezclar una cosa con la otra. Amén.
¿Alguien más, hermanos, quiere aportar alguna otra cosa? Hermanos, hermano Álvaro, ¿tiene algo para decir? Hermano Maicon. A ver, hermanos, hermano Dagoberto, digan, exprésense, opinen. Pastor, sí, quería comentar que cuando siempre miramos cifras en el Tanakh de ofrendas o el precio de algo, no existe en el Tanakh en hebreo, en las escrituras originales, no existe ese término que en inglés es money, que se puede decir que money es efectivo o dinero en papel. Siempre se usa la palabra oro o plata. Nunca habla de dinero de papel porque eso fue invento de los chinos y fue después del Tanakh. Entonces, cuando habla de eso, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, $80, porque eso es hoy en día, porque como el mundo entero está en dinero falso, que es dinero de papel, eso es algo que hicieron los bancarios y los gobiernos, ellos manipulan el precio del oro y el precio de la plata a un precio muy bajo y lo mantienen ahí para que aparezca como si tuviera fuerza el dinero en papel, el dólar, por ejemplo. Pero si miramos, por ejemplo, lo que estábamos leyendo en Shemot, ¿verdad? En esos tiempos, hablando de redimir el que nació primero, en esos tiempos la plata costaba mucho más de lo que cuesta hoy en día. Entonces, sí, yo dije $80, pero mínimo era 10 veces más el valor de lo que tiene hoy en día, mínimo, y eso es un mínimo. Incluso en Egipto, el oro y la plata se intercambiaba onza por onza, 1 a 1, y eso pasó también en Grecia. En la Constitución americana es 17 monedas o onzas de plata por cada onza de oro. Y si miramos en la Tierra, geologically speaking, hablando de lo que es cuánto se mina como 8 o 9 onzas de plata por cada onza de oro. Entonces, si lo miramos ese perspectivo, no era $80, mínimo sería como $1,000, que serían en pesos como 5 millones para redimir el varón que nació primero. Entonces, sí, era un gran sacrificio redimir el que nació primero. Tiene que mirarlo de esa manera. Hoy en día suena barato, $80 para redimir el que nació primero no es nada. Hoy en día no es nada, pero en esos tiempos sí era dinero. Viéndolo de esa manera, el valor que tenía la plata. La clave es no el precio, el valor. ¿Qué significaba esa cantidad de plata en esos tiempos? Una moneda de esos, un shekel, era el pago de un día entero para una persona que trabajaba construcción, por ejemplo. Hasta incluso en los Estados Unidos, $1 de plata en el año 70, en 1970, era el pago del día entero de un plomero, como mi papá, él ganaba $1 al día cuando llegó de Cuba, de plomero. Entonces, mirando el valor, sí, no era $80 para redimir, era más como $1,000. Ese es mi aporte, pastor. Amén. El hermano tiene razón porque las monedas prácticamente a nivel mundial están todas devaluadas completamente. Todas las monedas están devaluadas. Entonces, el valor de las cosas o de las monedas hoy en día no es lo mismo que en la antigüedad. En la antigüedad el oro sí valía lo que vale. Igualmente la plata sí tenía su precio. Y miren, por ejemplo, en la época de Machía, la sal era más costosa. Tan costosa era la sal que a mucha gente les pagaban con puñados de sal. Pesaban más o menos de acuerdo al salario de la persona y al precio de la sal de esa época, y a la gente le pagaban con sal porque la sal era costosísima y muy Por eso le escasa. dicen salario, pastor. De ahí salió la palabra salario, Sí, sal. de ahí sale la palabra salario. Y el aceite El de oliva también. Se pagaban a la gente con aceite de oliva, que era tan caro. Sí, en esa época tenemos la referencia de 3 productos que eran costosísimos, no 4. Las especias aromáticas,
el lino, la sal y el aceite. O sea, la gente usaba estos productos para comerciar porque tenían un precio muy alto, tenían un precio altísimo. Las especias aromáticas, o sea, esos polvos de raíces o de árboles con el que se hacían los sahumerios y los cosas de olor, eso era costosísimo en esa época. No hay no que usted mire lo que le llevaron los llamados magos a Yeshua cuando nació, cuando estaba niño, recién nacido. Les llevaron mirra, especias aromáticas, oro y, lógicamente, el lino. Ellos fueron los que proveyeron a Yeshua del lino porque había nacido un rey. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más? A ver, hermano Dago, que está muy calladito, allá en Bogotá. Hermano Dago. Shalom, More, con Amparo. A ver, hermana Amparo, diga pues. Bueno, pues esta fue una paracha muy bonita, fue una paracha interesante. Pues hay algo que, digamos que voy a dar como lo que más me llamó la atención de esta paracha. Hay como unos 2, 3 puntos que me llamó mucho al inicio de la paracha. Lo primero es cuando hablamos de Bu, como el significado de Bu, como ve o ven al parot. Lo primero que a mí se me viene a la mente es que cuando el Eterno le dice a Moshe, ve hacia el parot y dile, pues es como para que nosotros entendamos que cuando nosotros tenemos una prueba, pues nosotros simplemente no vamos solos, o sea, no es que, oiga, sí, vayan ustedes solos y ya. Los que tenemos esa fe debemos entender que Él siempre irá con nosotros. Entonces, cuando Él le dice a Moshe, ve, Él siempre pues estará con nosotros. Eso primeramente es una de las cosas que me llama la atención de la parashá. Lo otro que me llama mucho la atención es el orden que maneja nuestro Eterno, nuestro Creador, porque independientemente de que el Eterno es un Dios que todo lo puede y que si Él da una orden se cumple y se acaba, mas sin embargo Él era tan reverente y nos enseñaba hacia o sea, Él era como, ¿cómo le digo? Como sí, tenía como orden y respetaba a las autoridades. Y más sin embargo, mandaba a Aarón y a Moshe a decir, habla con el parot, cuando él sencillamente le podía decir, venga, destruyamos todo y se acabó. O sea, él siempre, a pesar de todo, él siempre decía, bueno, hablemos con el dirigente, con la autoridad, para que deje ir y que no sobrevenga a él. Entonces también enseña mucho o nos enseña a nosotros que nuestro creador es un creador de ordenanza también, y pues que pues aparece y que hay que respetar pues mucho a nuestras autoridades, ¿no? Si él mismo nos enseña a respetarlas, pues imagínese ahora cómo nosotros nos respetaremos a nuestras autoridades. Y lo otro que me llama mucho, pero muchísimo la atención y que también ahorita que vamos para Pesach, pues es importante para nosotros, es cuando en Éxodo 10:3, cuando él Éxodo 10:3, aquí lo tengo, cuando dice, así que Moshe y Aarón fueron donde el paró y le dijeron, así dice Yahweh, el Elohim de los hebreos, ¿por cuánto tiempo rehusarán humillarse delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me adoren. Pues para mí es un versículo que me llena mucho y que me llama demasiado la atención,
porque si nosotros vamos a ver ese parot, es, digamos, como, o sea, hoy en día es como ver, o sea, como qué necesidad tenía ese parot de haber esperado tantos golpes, como realmente es llamada las plagas, ¿por qué tuvo que haber esperado tantos golpes, tanta tribulación para dejar ir al pueblo de Israel? Entonces, ahorita que nosotros vamos hacia Pesach, pues nosotros tenemos que o sea, tenemos que redimirnos, tenemos que humillarnos ante Él y no necesitamos que como contrariarlo y cada vez como llevar la contraria, sino como decir, Señor, aquí estoy. El parot siempre va a ser como lo malo, ¿no? Como la cizaña en nuestra vida. Entonces, pues nosotros siempre que también tenemos que ver cómo mejorar, cómo cambiar, porque pues el parot eso representa lo malo de nosotros. Entonces, pues buscar el cambio en nosotros mismos y más porque vamos en camino a Pesach. Pues no sé, More, esos son mis pequeños aportes. Amén, hermana. Estaba muy bueno y muy detalladas lo que les llamó la atención, porque eso es lo importante de la parashá. ¿Qué nos llamó la atención? ¿Qué entendimos perfectamente? ¿Qué nos impactó de la parashá? Amén. Muy bien. Vámonos a ir preparando, hermanos. Ya ustedes saben la fecha de Pesach. La voy a repetir. Miércoles 5 de abril al atardecer comienza Pesach. Miércoles 5 de abril y termina jueves 13 de abril. Amén. Esta es la fecha de Pesach para que todos con tiempo vayamos organizando, preparando todo para que todo salga bien y para que tengamos una gran fiesta para el Eterno. Hermana Jennifer. Shalom, shalom, More. Buenas tardes a todos. Fíjese que precisamente lo que decía la hermana Amparo a mí también me llamó mucho la atención, pero yo lo visualizo en una situación personal, que efectivamente vamos caminando en el camino del Eterno, tratando de ser mejores personas, pero me doy cuenta que entre más tratas de alejarte de situaciones diferentes en tu vida cotidiana, de tu trabajo, de tu familia, de todo, más perseguido eres, More. Yo acabo de pasar una situación muy difícil, muy tenaz el jueves en mi trabajo, haciendo mi trabajo, y soy perseguida, ofendida, señalada arbitrariamente por mis directivos, como decía la hermana More, por mis jefes. Y dices, bueno, ¿qué cometí? ¿Qué hice? Pero ahí veo el entorno espiritual. O sea, como que es una guerra espiritual. Y ahorita escuchando la parashá y viendo que nos acercamos a Pesach, dije, Padre Santo, entonces si son ataques espirituales toda esta situación que yo en ningún momento provoqué, más que me provocan, ¿no? No sé, a lo mejor estoy equivocada, pero sí se me abrió como ese parámetro en mi cerebro, como que me llegó una luz y dije, puede ser eso. No lo sé, More, pero sí siento persecuciones. Pero entre más quieta estoy, más tranquila, más relajada, más me ausento, más me atacan. No sé si tenga algo que ver, More. De lo cual yo le pido a la Keilah que oren por mí, por favor. Amén. Claro que sí, hermana. Lo que pasa, hermana, es que por un lado estamos viviendo tiempos muy complicados a nuestro alrededor. Y segundo, de que todos nosotros tenemos que ser probados de una u otra manera, sea en la casa con la misma familia o en el trabajo o en la calle, lo que sea, se presentan circunstancias y estas circunstancias van de la mano en cuando uno trata de hacer las cosas bien con el Eterno
y andar bien con el Eterno, el enemigo se mete a estorbar, a desanimarnos a través de esas situaciones y problemáticas que se dan. Es como una forma del enemigo tratar de robarnos la bendición y desanimarnos, crear desánimo. Pero si nosotros somos sabios, lidiamos la situación, pero perseveramos. Por eso dice la Escritura, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Ok? Entonces, la consigna acá, hermanos, referente a todas estas cosas es la perseverancia. Perseverar en la fe, en la esperanza, en la Torá, en el amor. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos, vamos a prepararnos entonces para hacer el cierre, aquí el cierre virtual. La familia Rodríguez, para que preparen la proclamación del Shema, que es un privilegio y un honor poder uno decir que el hermano Michael nos colabora con la parte del sonido del shofar. Amén. La hermana de Yanira está, no está. No está. No está la hermana de Yanira. Entonces, hermana Beatriz. Hermana Beatriz, para orar por la semana que comienza, hermana Beatriz. Y la hermana Jennifer por la semana que termina. Hermana Jennifer, ¿es tan amable? Amén. Ok. Entonces, las hermanas que tengan su mantillo y los varones que tengan su talit, vamos a hacer uso de él